Hola, voy a hablar de la entrevista. ¿Qué es la entrevista? Es una técnica para obtener información que consiste en un diálogo entre dos o más personas, el investigador y el entrevistado. Se realiza con el fin de obtener información sobre cualquier tema de interés social. El origen de la entrevista, según Fontana y Frey, 2005, la entrevista se inicia desde la época ancestral egipcia, cuando se conducían censos poblacionales. Asimismo, se destacan en tiempos recientes. La tradición de la entrevista evolucionó desde la segunda tendencia. La primera es cuando adquirió gran popularidad y la segunda fue durante la Primera Guerra Mundial, donde la entrevista llegó a ser utilizada para pruebas psicológicas. Las etapas de la entrevista, según Collins 2009, dice, como todo instrumento metodológico tiene pasos, etapas o fases que se debe seguir para alcanzar el éxito, y son inicio o rapport, desarrollo y cierre. Aaron 2002 dice que el inicio o rapport se facilita con algunas actitudes del entrevistador. Entre ellas menciona un contacto visual apropiado, una postura relajada centrada en el entrevistador. La segunda etapa es el desarrollo. Constituye el núcleo de la entrevista. Tanto Acevedo 2009 y Collins 2009 coinciden que en ella se recaba la mayor parte de la información. Esta etapa es la más larga y profunda en cada entrevista. La tercera fase es el cierre. En la entrevista, de acuerdo a Acevedo 2009, esta fase es tan importante como el inicio. El objetivo fundamental consiste en consolidar los logros alcanzados en las etapas de estima y el cierre. Según Taylor y Boga 1986, entienden a la entrevista como un conjunto de reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y sus informantes, dirigidos hacia la comprensión y las perspectivas que los informantes tienen respecto a sus vidas, experiencias o situaciones. Los tipos de entrevistas. La entrevista estructurada, para Rincón, Latorre, Sanz, 1985, se refiere a la situación en la que un entrevistador pregunta a cada entrevistado una serie de interrogantes preestablecidas con una serie limitada de categorías y de respuestas. Entrevista no estructurada. Según Ola Buenago, 1989, habla de la entrevista como entrevista en profundidad. Sus objetivos son comprender más y explicar, maximizar el significado a alcanzar con unas respuestas subjetivas, sinceras. Capta las emociones, pasando por alto la racionalidad. Entrevista semiestructurada. Presenta un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de preguntas planteadas que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos, con enormes posibilidades para motivar al interlocutor. Martínez, 1998, pone como base las siguientes recomendaciones para llevar a cabo la entrevista semiestructurada. Contar con una guía de entrevistas con preguntas agrupadas por temas o categorías. Elegir un lugar agradable que favorezca un diálogo profundo con el entrevistado, sin ruidos que entorpezca la entrevista. Explicar al entrevistado los propósitos de la entrevista. Solicitar la autorización para ser grabado. Seguir la guía de preguntas de manera que el entrevistado hable de manera libre y espontánea. No interrumpir el curso de pensamiento y dar libertad de tratar otros temas relacionados con las preguntas. Entrevista individual. Según Ribot, Fernández, Tentella, García de León, 2000, es una técnica muy adecuada cuando lo que pretendemos recoger es la visión subjetiva de la persona, de los actores sociales. Para Flick, 2007, define la entrevista grupal de la siguiente manera. Se la realiza con un pequeño grupo de personas sobre un tema específico. Los grupos son normalmente de 6 a 8 personas que participan en la entrevista durante 1 hora a 2 horas. Fontana y Frey, 2005, dicen, la entrevista cualitativa permite la recopilación de información detallada en vista que las personas que informan comparten oralmente con el investigador aquello concerniente a un tema específico o evento asociado en su vida. Grille, 1990. La entrevista investigación
Es una narración conservacional creada conjuntamente con el entrevistador y el entrevistado, que contiene un conjunto interrelacionado de estructura que le definen como un objeto de estudio. Taylor y Vaughan, 1987. La entrevista abierta se dirige a la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como lo expresan con sus propias palabras. Pocovi Garzón, 2005. La entrevista online es definida como la comunicación o diálogo entre el sujeto y el investigador a través de la mediación de la computadora, haciendo uso de recursos como el chat, el correo electrónico, foros virtuales, videollamadas, etc., con el propósito de obtener información. En este momento voy a realizar la entrevista individual al joven aquí presente con el tema las vacaciones. ¿Cómo te llamas? Mateo Carpio. ¿Cómo aprovechaste tus vacaciones? Practiqué lo que es el fútbol. ¿Te inscribiste a algún curso vacacional? Sí me inscribí en un curso ¿De qué se trataba el curso? de una galería de arte, ¿Qué aprendiste en ese curso? dibujo técnico. ¿Te gustó el curso o no te gustó el curso? Sí, me gustó mucho el curso. Los patrocinadores del curso tomaron las medidas necesarias de bioseguridad para evitar el contagio de los estudiantes. Sí, tomaban las medidas necesarias, lo que es echarnos gel antibacterial en las manos y desinfectarnos bien. ¿Sí aprendiste del curso o todavía te falta practicar tus técnicas? No, sí, aprendí mucho lo que es, pero todavía me falta mucho por aprender. ¿Para cuándo ya se termina el curso? Todavía me quedan 2 meses todavía. ¿Y vas a continuar en el curso o ya no? Sí. Eso es todo. En este momento voy a realizar la entrevista grupal con el tema el regreso a clases. ¿Cómo te llamas? Mateo Carpio. Jorge. ¿Están ustedes de acuerdo con el regreso a clases de forma virtual? Yo, la verdad, sí. Yo no. ¿Ustedes creen que sí se aprende mediante esta modalidad? No mucho. Yo sí. ¿Extrañan las clases presenciales? Las extraño muchísimo. Yo también. En una escala del 1 al 10, siendo el 10 la nota más alta, ¿cómo calificarían a esta modalidad virtual? Yo el 5 porque no se aprende mucho en esta modalidad. Yo 10. ¿Qué opinión tienen de regreso a clases? Para terminar esta entrevista, ¿cuál sería el mensaje final que ustedes darían? Cuídense todos para cuando pase todo eso darles un fuerte abrazo a todos. Quédense en casa. Muchas gracias.